Hola, ¿cómo están? Am, bueno, estos videos que vamos a ir viendo están relacionados directamente con la materia, ¿sí? Con los contenidos que estamos viendo en clase, ¿ya? Y es importante, am, y son importantes estos videos en relación con la materia, porque vamos revisando quizás algunas cosas que es importante ir reforzando. No nos olvidemos que pronto nos toca la prueba nacional, la base nacional, por lo tanto tenemos que demostrar manejo de ciertos contenidos propios del programa, pero también es importante considerar que estos contenidos deben ser aplicados, ¿cierto?, a la actividad diaria, incluso a la vida diaria. ¿Ah? Así que siempre vamos a estar funcionando en términos de esta articulación entre el contenido, entre la teoría, pero también, ¿cierto?, en, eh, en cómo estos contenidos los llevamos a algo real, ¿cierto? Cómo estos contenidos los vamos llevando a la vida diaria, a lo cotidiano, ¿sí? Así que en esta ocasión vamos a ir repasando lo que vimos en clase acerca del estrés, ¿ya? Y bueno, Hans Selye, ¿cierto? Hace ya bastante tiempo, no nos olvidemos que esta es una aproximación bastante básica acerca de lo que es el estrés. ¿Ah? En clase yo les voy a dejar mayor bibliografía si alguien desea interesarse mucho más en el estrés, en el aspecto neurofisiológico, en todos los cambios emocionales, físicos, cognitivos, conductuales, actitudinales que produce el estrés. Acá lo que nosotros vamos a ver y conversar tiene que ver con una aproximación general, ¿cierto? Para que podamos identificar qué es el estrés, cuáles son las etapas. Y para eso vamos a irnos al modelo más clásico, ¿cierto? Al modelo más conocido, al que nos permite crearnos una visión mucho más adecuada, quizás más pragmática acerca de lo que es el estrés. Y esa visión la generó este caballero Selye, ¿cierto? Y con sus investigaciones sobre sus estudios sobre la ansiedad, y principalmente sobre cómo el estrés es, según él, cierto, un síndrome. ¿Ah? No nos olvidemos que lo que es un síndrome, cierto indicador, es un conjunto de aspectos que vinculados entre sí nos permite tener una aproximación quizás diagnóstica, ¿ah? O una visión un poco más estructurada, organizada en torno a un conjunto de elementos que nos permiten dirigir la atención y generar un procedimiento, ¿sí? Él habló de este síndrome general de adaptación, ¿ya? Que es todo un conjunto de síntomas psicofisiológicos. Bien, observó que sus pacientes padecían, como dice ahí, trastornos físicos, ¿ah? Que no eran directamente causados por una enfermedad o por una condición médica. Esto es bastante interesante porque hoy en día, por lo menos acá en Chile, está lo que tiene relación con el estrés laboral, ¿cierto? Y con los trastornos de salud mental asociados al trabajo. Y se supone que todos estos trastornos de salud mental asociados al trabajo tienen que estar producidos exclusivamente por las condiciones del trabajo. ¿Ah? No nos vamos a tener en esto, pero es un tema bastante interesante porque tiene que ver mucho con salud, ¿cierto? Con las personas que trabajan, que trabajamos en salud, ustedes van a trabajar en salud, así que van a estar expuestos y a la vez van a ser capaces de identificar en sus pacientes em, estas posibilidades, ¿sí? No nos olvidemos que como técnicos, paramédicos, como TEPAR, ustedes van a estar en procedimientos, en visitas domiciliarias, ¿cierto? Y muchas veces van a ser uno de los primeros contactos con los pacientes. Entonces, esta capacidad empática, esta capacidad de también percibir lo que sienten nuestros pacientes es fundamental. Muchos de ustedes van a generar también la posibilidad de un primer enganche o una derivación a médico, a psicólogo, por tanto el rol de ustedes es muy importante en esto, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las causas del estrés? ¿Ah? Yo puse acá algunas causas, pero en realidad son muchas, ¿sí? Son muchas causas. Acá quizás las más importantes y quizás aquellas que nos generan
una desorganización, un nivel de tensión, de angustia, agobiante y difícil muchas veces de sobrellevar, ¿sí? No nos olvidemos que el estrés tiene que ver con todas aquellas demandas excesivas, tanto internas como externas, que no nos permiten poder abordarlas adecuadamente, ¿sí? Y esta diferencia entre la capacidad de abordaje y el exceso de estos estímulos demandantes es lo que nos genera principalmente esta sensación de que no somos capaces, ¿cierto?, de poder abordar todo lo que nos sucede. Nos genera un desbalance. Comenzamos a perder nuestra energía, comenzamos a dormir mal aunque estemos cansados, comenzamos a estar más irritables, con menos paciencia, empezamos a utilizar café, en algunos casos, algunas personas drogas para mantener la energía, ¿cierto? Es decir, existen muchos cambios importantes, ¿ah?, en los episodios de estrés. Veremos que hay estrés que son favorables y estrés que son negativos, estrés que son agudos y estrés que son crónicos, ¿ah? Es decir, lo que vamos a aprender es a identificar cuándo tenemos estrés, qué lo puede causar y en qué fase del estrés también estamos para ver cuáles son los siguientes pasos a seguir, ¿sí? Pero dentro de muchas causas del estrés está, por ejemplo, la muerte de seres queridos, ¿ah? Aquí es fundamental comprender que el nivel de ansiedad, el nivel de angustia, el nivel de tensión producida por la muerte de una persona querida es bastante agobiante. Quizás en la experiencia de todos ustedes o de conocidos de ustedes, hay mucha gente que dice, yo hice todos los trámites, fui a la clínica, fui al hospital, retiré el cuerpo, inscribí la muerte de la persona y mucha gente no se acuerda de todo eso que hizo. Muchas semanas después como que empiezan a recordar, ¿cierto? Todos estos trámites, todos estos procesos. Bueno, no solamente eso sucede porque la muerte es una experiencia muy traumática en la que nunca estamos completamente preparados, sino que además los niveles de ansiedad, de estrés son tan intensos que el organismo, en términos psíquicos, en términos energéticos, utiliza la energía disponible para poder funcionar. ¿Sí? Por lo tanto, la muerte de seres queridos es muy, muy, muy compleja. Haremos otro video dependiendo de la clase en donde hablaremos del duelo. ¿Sí? Esto del duelo es muy, muy interesante y es diferente para cada persona. ¿Sí? Los cambios de casa, ¿saben quién nos ha cambiado de casa? Y imagínense el estrés del transporte, el estrés de cuántas cosas, cómo las categorizamos, cómo las ponemos en la caja. En realidad, hay tantos artículos que están dentro de una casa, tantas cosas que coordinar, no solamente dejar el lugar antiguo y llegar al nuevo. Es decir, es muy estresante los cambios de casa. Las cosas se desaparecen, aparecen con el tiempo, otras nunca vuelven a aparecer. A veces pacientes que refieren que en los cambios de casa hay cosas que se perdieron, entre comillas, en el traslado. Es decir, es muy complejo. Problema en el trabajo, ¿cierto? Esto es muy importante porque pasamos tantas horas trabajando que no podemos abstraernos, ¿cierto?, del ambiente laboral. Tener problemas con los pares, con los compañeros, jefaturas que son bastante rígidas, hostigamiento, problemas ambientales, mucho frío, mucho calor, sobreexigencia, em, diferencias de trato entre un trabajador y otro trabajador. Es decir, estamos expuestos en el trabajo a muchos problemas, a muchas tensiones, a muchas demandas que generan o pueden generar estrés. Esto tiene que ver con la sobreexigencia. Y cuando hablo de sobreexigencia, no me refiero solo a las exigencias que son del ambiente, ¿cierto? Las cuentas, las deudas, los compromisos, sino que también las sobreexigencias internas. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿ah? Con las presiones que nos autoimponemos, ¿ah? Con las responsabilidades que a veces no nos corresponden y aún así las asumimos, ¿ah? No debemos olvidar que tenemos que jerarquizar, es decir, ¿qué es para mí lo más importante en este momento de la vida? Debemos preguntarnos eso. Debemos ser capaces de decir no también, ¿ah? Debemos ser capaces de centrarnos principalmente en nuestro núcleo más cercano. Si ese núcleo funciona bien, ahí podemos disponer de energía para poder ayudar al resto.
pero a veces pasa lo contrario, la gente ayuda a personas o situaciones que son fuera del núcleo, descuidando su propia familia, y eso al final va a acarrear más estrés. Debemos cuidar, debemos cuidar nuestros seres queridos, debemos cuidar nuestras amistades. Esos son los gastos energéticos más importantes. Si estamos bien en eso y queda energía, podemos abocarnos a otras cosas, ¿sí? Las separaciones también son tremendamente complejas, no podemos olvidar eso, ¿sí? Y aquí es importante esto de, ya sea separaciones por una relación amorosa, por un divorcio. Todas las separaciones son muy complejas, son muy dolorosas, sean buscadas o no. ¿Ah? Naturalmente, para muchas personas, por ejemplo, que son víctimas de violencia intrafamiliar, que es otro foco de estrés importante, que no lo puse acá, pero que también es importante, es un alivio separarse, pero todo el trámite legal, andar en tribunales, soportar el maltrato, las amenazas a las parejas, o sea, todo eso es tremendamente estresante, agobia mucho. Por lo tanto, si tenemos amistades, familiares, debemos apoyar, debemos apoyar. Las deudas, bueno, este es el mundo de las deudas, ¿cierto? Quien no tiene deuda es muy poco probable que no existan deudas, y si no las tienen, los felicito. Es un tremendo foco menos de estrés. Y las malas relaciones a nivel familiar. ¿Ah? El hogar es fundamental, ¿sí? Es el lugar donde llegamos al final del día, donde el día fuera del hogar puede ser tenso, puede ser con mucho agobio, puede ser negativo, puede ser desagradable, pero nuestra casa debiese ser un hogar, ¿sí? Debe ser el lugar donde logramos descansar, donde podemos estar tranquilos, donde podemos dialogar, encontrar apoyo, pero muchas veces eso no sucede, ¿sí? Y al no suceder esto, no tenemos un lugar donde descansar. Me refiero emocionalmente, no solo físicamente. Si llegamos a una casa y hay gritos, hay peleas, hay tensiones, hay conflictos, bueno, entonces, ¿dónde vamos a poder recuperarnos? ¿Dónde vamos a encontrar apoyo? Esto es fundamental. Si no tenemos tranquilidad en nuestra casa, y no me refiero a que sea un monasterio budista, ¿ah? Sino que me refiero a lo normal, o sea, en la casa hay diferencias, discusiones, pero siempre enmarcado dentro del respeto. Podremos tener un lugar donde descansar, podremos comer con tranquilidad, podemos desayunar, cenar, almorzar con tranquilidad, sin gritos, por ejemplo. Eso es fundamental, eso es fundamental. No nos debemos olvidar del autocuidado, ¿cierto? Y nuestro hogar debe ser el lugar principal donde logremos el autocuidado, donde estemos tranquilos. Si eso no ocurre, no solamente estrés, sino que depresiones, trastornos ansiosos, trastornos, aparecen enfermedades crónicas. Es decir, ojo con nuestro hogar, ¿ya? Eso es fundamental, ¿sí? Y bueno, vamos a lo que Selye describió como el síndrome de adaptación general, ¿ya? Básicamente en tres estados, ¿ya? Tres estados que tienen que ver con tres momentos. Un momento primero de alarma, de adaptación y agotamiento. Imaginémonos que tenemos una aguja mental, ¿cierto? Una agujita que nos tiene tres zonas. Una zona que nos indica alarma, ¿cierto? ¿Ya? Otra zona que esa aguja se mueve y nos indica adaptación y otra que nos indica agotamiento. El agotamiento sería la zona de riesgo, la zona roja, ¿cierto? ¿Ah? Em, Cuando hablamos de alarma, las etapas de alarma es cuando estamos presentes frente a estímulos externos de estrés o internos. Me refiero a internos si nosotros pensamos que no valemos nada, que no servimos, que no nos quieren, que no somos capaces de ver cosas, esos estímulos son internos, ¿cierto? Y nos producen estrés también. La alarma de reacción es cuando esta aguja empieza a decir alarma, ¿cierto? Empieza a indicar esto. ¿Ah? ¿Qué pasa? Estamos un poco más cansados, no podemos quedarnos dormidos adecuadamente, sentimos que las energías nos empiezan a faltar, ¿ya? Acá podemos implementar ciertas actividades, podemos conversar con nuestros amigos, seres queridos, podemos practicar algún tipo de deporte, podemos implementar conductas de relajación y si aplicamos bien
actividades podría hacer que el estrés disminuya y lleguemos solamente a la etapa de alarma, ¿sí? Pero también podría pasar que hagamos lo que hagamos, no nos disminuya el estrés, pasamos a la etapa de adaptación. Es decir, aquí el cuerpo como que intenta, y es como un segundo aire, ¿cierto? Intenta hacer frente, y me mentalizo, sí, yo soy capaz, me las puedo, em, tengo una actitud que donde digo, no, no importa, no importa que tenga que ser padre, hijo, esposo, trabajador, dirigente, puedo con todas estas cosas. Y tengo como energía, como que en un par de semanas yo siento, mira, en realidad yo me las puedo con todo esto, ¿ah? Pero si no hago cambios reales, esos estímulos estresantes me van a sobrepasar y me voy a dar cuenta que simplemente no soy capaz. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que dicen, no, yo me las puedo, yo puedo, no, yo me hago cargo de esto? Y después de un par de semanas se dan cuenta que su vida se transformó en un asco, ¿ah? Duermen mal, andan con dolor de cabeza, están con taquicardia, se empiezan a poner más irritables, andan más agresivos, empiezan a comer más o comen menos, aumentan de peso, bajan de peso, falla la memoria, están desconcentrados, es decir, se dan cuenta que su vida cambió mucho, ¿ah? Y el entorno también se empieza a dar cuenta de eso, ¿ah? Aquí es cuando los pacientes llegan a la consulta. Llegan en este estado, es decir, los pacientes que llegan en fase de adaptación ya llevan varias semanas o varios meses, con estrés. Finalmente, si no se hace nada, el cuerpo dice, ya no puedo más y entra en la etapa de agotamiento. Acá probablemente ya tenemos un trastorno depresivo, hablaremos de la depresión también, que es, muchas depresiones son estrés muy mal cuidado, ¿ah? Trastornos de pánico, que es la metáfora del descontrol frente a la vida, ¿cierto? Y ya no quedan defensas, ¿ah? Y esto es una zona de mucho riesgo, ¿ah? Accidentes vasculares, aneurismas, pueden producirse por estas fases de estrés agudo, ¿cierto? Que se han cronificado. Aquí hablamos de un estrés ya más bien crónico, hablamos de muchos meses, a veces años con estrés, ¿cierto? Un gráfico que refleja acá las fases del estrés, ¿cierto? La fase normal, se fija que en resistencia hay como un segundo aire y agotamiento, simplemente la curva va en caída, ¿sí? El estrés, por tanto, nos va a generar cambios físicos, cambios psicológicos, cambios emocionales. En lo físico, taquicardia, andaremos con dolor de cabeza, nos va a salir caspa, se nos va a secar la piel, nos va a picar la piel, estaremos cansados en la mañana, vamos a andar con menos energía, no tendremos ganas de tener relaciones sexuales, por ejemplo, querremos estar solos, ¿ya? En lo psicológico andaremos más irritables, más inestables emocionalmente, con pena, ¿sí? Con pensamientos pesimistas, la memoria de trabajo está muy deteriorada, ya tenemos problemas de concentración, problemas de atención. Si se fijan, hay muchos de estos síntomas que son parecidos a los de la depresión. Por eso que muchas veces los estrés eh, suelen confundirse con depresiones, pero hay algunos síntomas centrales, como por ejemplo el desgano, la desmotivación, ¿ah? Propios de la depresión, esta visión más pesimista frente a la vida, que ya nos indican que está instalado un trastorno depresivo. Pero si se fijan, hay muchos síntomas que son muy parecidos. Las consecuencias, bueno, va a depender principalmente de qué tipo de estrés tenemos. El distrés es este estrés negativo, ¿cierto? Que es el que hemos estado hablando. Y el eustrés es el estrés positivo, el que nos tensiona, pero que nos tensiona de forma positiva, que nos permite enfrentar un examen, resolver un problema y luego que lo resolvemos, estamos bien, pasó el estrés. El estrés agudo es por un periodo corto, el cambio de casa, la muerte de un ser querido o alguna enfermedad que se resuelve. Y el crónico es cuando llevamos varios meses y no somos capaces de poder resolver, ¿cierto? Estos estímulos del estrés, ¿ya? Es un desgaste, ¿cierto? De todas las demandas, a fin de cuentas, que nos presenta la vida, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos el estrés? Dormir lo necesario. Si necesitamos algún medicamento, requeriremos de ayuda médica. Es mejor por un tiempo depender de un fármaco bien utilizado, es decir, bajo prescripción médica, no bajo lo que yo crea que necesito. Dormir lo necesario. No hacer más de lo que podemos hacer, es decir, priorizar, delegar en otros.
A veces hay gente que le cuesta delegar, por ejemplo. No, es que no lo va a saber hacer. No, no, no voy a delegar este aspecto porque esta otra persona lo hace mal. Bueno, tendremos que aprender a delegar y si no, enseñarle a la gente. ¿Ah? Conversar las cosas que me molestan, que me tensionan con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, eso es fundamental. Tenemos que tener alguien que nos escuche. Hay gente que dice, no, pero ¿para qué si lo voy a llenar con cosas negativas? Bueno, una buena amistad no está solamente en las buenas, también está en las malas. ¿Ah? Y muchos amigos saben y sienten que son necesarios para poder apoyar. Es decir, si un amigo me pide ayuda, estaremos dispuestos a ayudarlo y escucharlo. ¿Por qué? Porque es una amistad que me interesa y yo quiero cuidar también, ¿cierto? La retroalimentación, bueno, conozcamos las señales del cuerpo. Me duele la cabeza, ¿por qué me duele? Ah, tomaré siempre una aspirina, un calmante, me duele el estómago, me duele la espalda. Al despertar me cuesta, tengo un dolor tremendo en la parte baja de la espalda, me duelen las manos, las articulaciones, tengo taquicardia. Bueno, ¿qué señales me está dando mi cuerpo? No solemos atender las señales del cuerpo, solemos taparlas con medicamentos y eso no es bueno. Relajarnos, practicar relajación. ¿Qué me relaja? Salir a pescar, andar en bicicleta, ver una película, quiero aprender yoga. Bueno, de alguna forma, no, es que no tengo tiempo para poder hacer esas cosas más importantes. Sí, pero sin salud usted no va a poder hacer nada de lo que considera importante. Así que des el tiempo de cuidarse. ¿Ah? El humor es fundamental. Se liberan endorfinas. Es como comerse un chocolate de cacao, o sea, un chocolate de verdad, no un sucedáneo de chocolates. ¿Ah? Hace muy bien reírse. ¿Ah? Y por supuesto, visitar especialistas, médicos, psicólogos, complementarlo con terapias naturales, alternativas, no hay ningún problema. Pero hay que complementar, no solamente utilizar un solo aspecto. Bien, por lo tanto, el modelo es biopsicosocial espiritual, es decir, lo que nos influye como seres humanos es lo biológico, lo psicológico, nuestro tono social, cultural y también espiritual. Para las personas que creen en alguien superior, que creen en Dios, bueno, acercarse a su comunidad, pedirle a Dios que les dé tranquilidad, que les dé paz, nunca está de más. Los que creen en las energías, bueno, intentar regular nuestras energías de forma adecuada y encontrar un equilibrio entre nosotros y entre nuestro entorno. ¿Sí? ¿Ya? Cuando estamos con estrés nos cuesta mucho ser empáticos, ¿cierto? Nos cuesta mucho estar bien, estamos irritables. ¿Ah? Eso es común, por lo tanto, eh, es importante conocer los síntomas para que no enjuiciemos a la gente. Muchas veces vamos a comprar y el vendedor está enojado, nos trata mal, a lo mejor está con un estrés tremendo y nosotros le generamos más estrés a ese pobre vendedor o vendedora. ¿Ya? Ojo con el estrés, con el burnout, porque el burnout es un estrés mucho más intenso que está asociado al trabajo. También lo veremos más adelante, ¿sí? Ojo con la depresión, con estrés, porque el estrés y el burnout derivan en depresiones y muchas veces están en comorbilidad. Hay un estrés, hay una depresión, trastorno ansioso, trastorno de pánico, son diagnósticos que están en conjunto al mismo tiempo en comorbilidad con el paciente. Por lo tanto, debemos estar alertas a eso. Y bueno, los síntomas que hemos estado hablando, ¿cierto? La cefalea, el trastorno del sueño, la desmotivación, todos estos problemas físicos, dolores, pensamientos muy de desgaste, las cosas que antes me motivan ahora no, ya, o sea, todos estos síntomas debemos reconocerlos porque nos indican de un estrés avanzado o un trastorno depresivo. Por lo tanto, todos estos síntomas deben estar al menos al menos 15 días, según los manuales diagnósticos, ¿cierto? Para que lo consideremos que es depresión. ¿Ah? Si usted tiene por lo menos 5 de estos, hay que poner ojo, hay que cuidarnos porque podría ser que esté con depresión. Finalmente debemos evitar esto, la agresión, ¿cierto? El daño, la tensión y cambiándolo por esto. Me despido, que estén bien, cuídense mucho. Cualquier duda me escriben al correo electrónico o hacen comentarios al Twitter. ¿Ah? Nos veremos en la próxima clase, ya sea virtual o presencial. Les dejo un abrazo. Chao, chao.